Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para otra aventura juntos. Espero que estén súper bien, con energía renovada y listos para sumergirnos de lleno en ese universo de emociones, intrigas, romance, acción y por supuesto dramas. Pero de esos dramas que nos enganchan, que nos hacen reír, llorar y sobre todo, sentir. Hoy, como ya saben, vamos a emprender un viaje juntos, aunque sea virtual, a través de la pantalla. Nuestro destino, Turquía. Sí, ese país fascinante, un crisol de culturas que combina la magia de Oriente con la modernidad de Occidente. Un país que nos ha regalado series que se han convertido en auténticas adicciones, robándonos el sueño y pegándonos literalmente a la pantalla. Vamos a explorar esas series turcas que si aún no las has visto, prepárate, porque te convertirán en un completo adicto a sus historias. Y si ya eres un fan incondicional, prepárate aún más, porque seguro que descubres alguna joyita nueva que añadir a tu lista de imprescindibles. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mundo de pasiones turcas, quiero recordarles algo muy importante: si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta que les recomiende series, películas y demás aventuras audiovisuales, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto, activen la campanita. Ya saben, esa pequeña campanita mágica que le dice a YouTube que les avise cada vez que suba contenido nuevo. Créanme, no se van a arrepentir. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos allá con las series que te harán amar Turquía y sus dramas. Prepara las palomitas, ponte cómodo y déjate llevar por estas historias que te transportarán a un mundo lleno de emociones intensas. Asterisco asterisco, empezamos con un clásico moderno, Erkencikus asterisco asterisco. Vamos a empezar fuerte con una serie que ya se ha consolidado como un verdadero clásico moderno, Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Si lo que buscas es una comedia romántica ligera, que te haga sonreír, con personajes carismáticos que te roben el corazón y unos paisajes absolutamente increíbles, esta es tu serie. Erkencikus nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, un espíritu libre con una imaginación desbordante, que vive en un barrio humilde de Estambul y trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Sanem sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo. Pero la vida le da un giro inesperado cuando, para evitar un matrimonio arreglado, empieza a trabajar en una importante agencia de publicidad, donde su hermana mayor, Leila, ya trabaja. En la agencia, Sanem conoce a Khan, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero, sexy y con una personalidad arrolladora que le roba el corazón desde el primer instante. Khan es todo lo que Sanem admira: un espíritu libre, un viajero incansable, un hombre que vive la vida al máximo. La química entre los protagonistas es innegable, palpable desde el primer momento en que cruzan sus miradas. La trama, aunque aparentemente sencilla, está llena de momentos divertidos, tiernos, románticos y, por supuesto, dramáticos, porque, seamos sinceros, ¿qué sería de una buena serie turca sin un poco de drama? Pero Erkencikus es mucho más que una simple historia de amor. Es una oda a la libertad, a perseguir tus sueños, a romper con las convenciones sociales y a encontrar tu propio camino. Además, Estambul se convierte en un personaje más de la serie, con sus calles llenas de vida, sus rincones románticos, sus bazares llenos de colores y aromas, sus paisajes impresionantes que te dejarán sin aliento. Esta serie es perfecta para desconectar del estrés diario, para relajarte en el sofá con una taza de té y disfrutar de una historia de amor que te dejará con una sonrisa en la cara y el corazón lleno de esperanza. Si buscas una serie que te haga sentir bien, que te transporte a un mundo de fantasía y que te recuerde que el amor verdadero existe, Erkencikus es la elección perfecta. Asterisco asterisco al borde del asiento, Kukur asterisco asterisco. Ahora, vamos a cambiar completamente de registro. Si creías que las series turcas solo eran comedias románticas y dramas de época, prepárate, porque Kukur, o El Pozo, te va a demostrar lo contrario. Olvídate de los dramas románticos azucarados, de los besos robados bajo la luna llena y de los finales felices predecibles. Aquí estamos hablando de acción, violencia, lealtad familiar, códigos de honor y supervivencia en un barrio marginal de Estambul controlado por la poderosa familia Koval. Kukur es un barrio peligroso, un lugar donde la ley la impone la familia Koval, una familia que ha mantenido el control durante generaciones, protegiendo a sus habitantes de la violencia y el caos exterior, pero a un precio muy alto. La familia tiene sus propias reglas, sus propios códigos de honor,
y no dudará en recurrir a la violencia para mantener el orden y proteger a los suyos. Yaman, el hijo menor de la familia Koval, regresa a Kukur después de años de autoexilio, huyendo de su pasado y de la vida que le esperaba en el barrio. Yaman es un joven rebelde, un alma atormentada que no quiere saber nada de la tradición familiar y que busca su propio camino en la vida. Pero su regreso a Kukur coincide con la llegada de una nueva banda rival que amenaza con desestabilizar el poder de los Koval y sumir al barrio en una guerra sin cuartel. Yaman se ve entonces envuelto en una espiral de violencia, obligado a elegir entre su familia y sus propios ideales. La serie es cruda, realista, visceral, con personajes complejos, grises, que te harán cuestionar tus propias convicciones y que te demostrarán que en la vida, no todo es blanco o negro. La banda sonora es absolutamente espectacular, con canciones que te pondrán la piel de gallina y que te sumergirán de lleno en la atmósfera opresiva y peligrosa de Kukur. La fotografía es impecable, con planos que te mostrarán la belleza oculta en la miseria y el contraste entre la opulencia de Estambul y la realidad cruda de Kukur. Si buscas una serie que te haga pensar, que te haga sentir, que te mantenga al borde del asiento desde el primer minuto y que te demuestre que las series turcas pueden ser mucho más que simples historias de amor, Kukur es una apuesta segura. Prepárate para un viaje a las profundidades del alma humana, un viaje que te dejará marcado para siempre. *** para sufrir, Ask Memnu ***. Ahora, si eres de los que disfrutan sufriendo un poquito, si te gustan las historias de amor imposibles, los dramas intensos, los secretos oscuros y las traiciones imperdonables, te recomiendo encarecidamente Ask Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie es un verdadero clásico de la televisión turca, un fenómeno cultural que ha sido adaptado en varios países y que ha marcado a toda una generación de espectadores. Ask Memnu nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa, sofisticada y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella, dueño de una mansión imponente a orillas del Bósforo. Biter se casa con Adnan para escapar de su madre, una mujer frívola y manipuladora que solo busca el dinero y el estatus social. Pero la felicidad de Biter no dura mucho, ya que se siente vacía y frustrada en su matrimonio con Adnan, un hombre bueno pero aburrido y distante. La vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven atractivo, carismático y mujeriego que vive en la mansión. Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul, y él por ella, y comienzan una relación prohibida, apasionada y destructiva que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Ask Memnu es un drama intenso con personajes complejos y contradictorios, una trama llena de traiciones, secretos, mentiras y pasiones desenfrenadas. La serie explora temas como el amor, la infidelidad, la ambición, la envidia, la culpa y el arrepentimiento. Prepárate para llorar a mares, para gritar de rabia, para sentir una montaña rusa de emociones y para cuestionarte los límites del amor y el deseo. Si eres de los que disfrutan con los dramas que te rompen el corazón, Ask Memnu es tu serie. *** Un viaje épico al pasado, Dirilis, Ertuğrul ***. Cambiamos radicalmente de registro y nos adentramos en el terreno de las series históricas épicas con Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Si te gustan las series ambientadas en el pasado con batallas espectaculares, intrigas políticas, personajes heroicos y un toque de misticismo, esta es tu serie. Dirilis, Ertuğrul, está ambientada en el siglo XIII, en una época turbulenta en la que el mundo islámico se enfrenta a la amenaza de los mongoles y las cruzadas. La serie nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Ertuğrul es un líder carismático, valiente y justo que lucha por proteger a su tribu y por encontrar un lugar seguro donde establecerse. La serie es una producción ambiciosa, con escenarios impresionantes, vestuario detallado, batallas espectaculares y una trama llena de intrigas políticas, luchas de poder y heroísmo. Dirilis, Ertuğrul explora temas como la fe, la justicia, la lealtad, el honor y el sacrificio. Es una serie que te transportará a un mundo fascinante y que te hará reflexionar sobre los orígenes del Imperio Otomano y sobre la importancia de la historia para comprender el presente. Si te gusta la historia y las series de acción con un toque épico, no te puedes perder Dirilis, Ertuğrul. *** Romance, misterio y suspense, Kara para Ask ***. Volvemos al romance, pero esta vez con un toque de misterio y suspense en Kara para Ask, o Dinero Negro Amor. Esta serie es una combinación perfecta de romance, thriller y drama, que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo hasta el final. Kara para Ask nos cuenta la historia de Omer,
un policía honesto, íntegro y dedicado a su trabajo, y Elif, una diseñadora de joyas exitosa, elegante y sofisticada que vive en Roma. Omer y Elif no se conocen, pero sus vidas se cruzan de forma trágica cuando sus respectivos seres queridos son encontrados muertos en el mismo coche. A medida que investigan la muerte de sus seres queridos, Omer y Elif descubren una red de corrupción, lavado de dinero, tráfico de diamantes y secretos oscuros que los pone en peligro y que los obliga a confiar el uno en el otro. La serie es un thriller romántico adictivo con una trama bien construida, giros inesperados, personajes complejos y una química palpable entre los protagonistas. Si te gustan las series que te mantienen en tensión, que te hacen dudar de todos y que te sorprenden con cada nuevo capítulo, Karaparazk es una excelente opción. *** Una mirada a la realidad social turca, Fi ***. Para los que buscan algo más actual, algo que refleje la realidad social turca con crudeza y sin tapujos, les recomiendo Fi. Esta serie es diferente a todas las demás que hemos mencionado hasta ahora, tanto en su formato como en su contenido. Es una serie web de corta duración, con episodios que duran alrededor de 1 hora, lo que la hace perfecta para verla de una sentada. Fi es una serie provocadora, atrevida y visualmente impactante que te hará reflexionar sobre temas como la ambición, el poder, la manipulación, la obsesión, la fama y la fragilidad de las relaciones humanas. Si buscas algo diferente, algo que te saque de tu zona de confort y que te haga pensar sobre la sociedad actual, no te pierdas Fi. *** Un cuento de amor forzado, Yalan ***. Otra serie que está causando furor en Turquía, y que ya ha empezado a ganar adeptos en otros países, es Yalan, o Rey de los Halcones. Esta serie dramática sigue la vida de Ferit, un joven mimado, mujeriego, irresponsable y acostumbrado a salirse siempre con la suya. Ferit pertenece a una familia rica y poderosa, pero su comportamiento escandaloso y su falta de compromiso con la empresa familiar preocupan a su abuelo, Ali Sa'a, el patriarca de la familia. Para intentar sentar cabeza a Ferit y evitar que siga avergonzando a la familia, Ali Sa'a decide obligarlo a casarse con una chica del pueblo, Seyran, una joven inteligente, sensata y con un fuerte sentido de la responsabilidad. Seyran es todo lo contrario a Ferit, y la idea de casarse con él le resulta absolutamente repulsiva. Al principio, la relación entre Ferit y Seyran es un infierno. Se odian, se desprecian y se hacen la vida imposible mutuamente. Pero a medida que se conocen, descubren que tienen más en común de lo que pensaban y que, bajo la superficie de la arrogancia y la rebeldía de Ferit, se esconde un hombre sensible y vulnerable. Poco a poco el odio se transforma en curiosidad, la curiosidad en atracción y la atracción en amor. Yalan es una serie que destaca por su trama atrapante, las actuaciones de los protagonistas, la química innegable entre ellos y los escenarios lujosos en los que se desarrolla la historia. Es una serie que te hará reír, llorar, suspirar y enamorarte de sus personajes. *** Comedia romántica para el alma, Senkal Kap ***. Si prefieres algo más ligero, divertido, optimista y que te haga creer en el amor verdadero, te recomiendo Senkal Kap, o Llamas a mi puerta. Esta serie es una comedia romántica refrescante con personajes adorables, situaciones divertidas y un final feliz garantizado. Senkal Kap nos cuenta la historia de Eda, una joven florista inteligente, trabajadora y soñadora que pierde su beca para estudiar arquitectura en Italia por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto rico, arrogante, obsesionado con el trabajo y con una personalidad glacial. Eda odia a Serkan con todas sus fuerzas, pero el destino tiene otros planes para ellos. Por una serie de circunstancias inesperadas, Eda se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo ser la prometida de Serkan Bolat a cambio de que él le pague la beca que necesita para cumplir su sueño de estudiar en Italia. Como se pueden imaginar, la relación entre Eda y Serkan empieza siendo puramente contractual, basada en el odio y el resentimiento. Pero poco a poco la convivencia forzada, las situaciones cómicas y la atracción inevitable entre ellos va transformando su relación en algo más profundo y sincero. Senkal Kap es una serie perfecta para pasar un buen rato, para relajarte en el sofá con una sonrisa en la cara y para disfrutar de una historia de amor moderna, divertida y llena de esperanza. *** Un viaje al corazón del Imperio Otomano, Mutesem YZYL ***. Y para terminar este recorrido por las series turcas que te harán amar Turquía y sus dramas con broche de oro, no puedo dejar de mencionar Mutesem YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie histórica es una superproducción ambiciosa,
lujosa y espectacular que te transportará al corazón del Imperio Otomano en su época de máximo esplendor. Muhtesem YZYL cuenta la historia del sultán Suleimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos y controvertidos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convierte en su esposa y en una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. La serie es visualmente impresionante con vestuario lujoso, decorados suntuosos, paisajes impresionantes y una banda sonora épica que te pondrá la piel de gallina. La trama está llena de intrigas palaciegas, ambiciones desmedidas, luchas de poder, romances apasionados y traiciones imperdonables. Muhtesem YZYL es una serie que te fascinará por su rigor histórico, por la complejidad de sus personajes y por la intensidad de sus emociones. Si te gusta la historia y las series épicas, Muhtesem YZYL te va a encantar. Bueno amigos, hemos llegado al final de este recorrido apasionante por las series turcas que te harán amar Turquía y sus dramas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva que les llame la atención y que les haga pasar momentos inolvidables. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de series turcas disponibles, hay muchísimas más por descubrir. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, y estoy segura de que encontrarán muchas otras joyas que se adapten a sus gustos y preferencias. Para resumir un poco, hemos hablado de comedias románticas como Erkencikus y Senkalkapm, que te harán reír y creer en el amor, de dramas intensos como Aşk Memnu y Yalan, que te romperán el corazón y te harán reflexionar sobre la vida, de series de acción como Kukur y Dirilis, Ertuğrul, que te mantendrán al borde del asiento con sus batallas y sus intrigas, de thrillers románticos como Kara para Aşk, que te harán dudar de todos, de series provocadoras como Fi, que te harán reflexionar sobre la sociedad actual, y de superproducciones históricas como Muhtesem YZYL, que te transportarán a un mundo fascinante lleno de poder y ambición. Hay series turcas para todos los gustos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas. No olviden dejarme en los comentarios qué serie les llamó más la atención, cuál es su serie turca favorita o si tienen alguna otra recomendación para mí y para el resto de la comunidad. Me encanta leer sus comentarios. Siempre aprendo mucho de sus opiniones y sugerencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.